Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, ya me escuché el disco de principio a fin de Rammstein. Después de 10 años sacan un nuevo material que a mi parecer es muy bueno. Una de las ventajas de no ser fan de Hueso Colorado de algún género y de pues poder escuchar desde una cumbia hasta el black metal más crudo, más oscuro, más deprimente, es que uno puede ser más objetivo, uno no puede estar pensando en el pasado. Realmente las bandas de alguna manera van evolucionando. En este caso Rammstein, con este disco homónimo, no tiene un título su disco, solo tiene ahí un fósforo, una portada minimalista. Me pareció un buen trabajo. No soy fan de Rammstein, conozco canciones de ellos, pero tampoco puedo decir que me gustaría que se escuchara a lo viejo o que lo nuevo está muy suavecito y que lo viejo son unos grandes himnos del rock o del metal industrial. No, señores, creo que tengo que dar una opinión más objetiva y bueno, a mi parecer algo que Rammstein tiene que finalmente te causa una sensación agradable es su sonido, señores. El sonido del nuevo disco de Rammstein es brutal. ¿A qué me refiero con el sonido? Al trabajo de producción, al trabajo de mezcla, de edición, todo eso. Es un sonido limpio, claro, a la vez es potente, es desgarrador y tiene muchísimas cosas que se escuchan muy bien. Repito, eso es con base al trabajo de producción del disco. Me parece que los alemanes son buenísimos para este tipo de cosas. El sonido es espectacular, en mi opinión. Y bueno, empieza la primera canción. Las guitarras son potentes, señores. Las guitarras de Rammstein son potentes. A mí me agrada. En este disco no vamos a escuchar solos extremos, redobles de batería intensos. Hay una parte donde se escucha el bass muy bonito. Entonces, a mí lo que me agrada mucho es que van variando, van haciendo entretenido su disco. En la parte de las guitarras, les digo que siempre son fuertes, está bien equilibrado con los sintetizadores. Los sintetizadores en Rammstein son un punto muy importante. Ellos siempre han tenido bien definido ese sonido, como de repente electrónico, industrial, espacial, crean atmósferas. A mí me agrada cómo suena Rammstein en este disco, me agrada la voz es muy clara, la voz es precisa. De por sí la voz del cantante de Rammstein siempre ha tenido un toque rudo, un toque grueso. Se oye muy clara su voz. Y de cualquier forma, el idioma alemán es por naturaleza como algo crudo, a mi parecer. Algo crudo, algo intenso, algo fuerte. Entonces, si uno va escuchando a detalle, descubre nuevos sonidos, descubre que mete muchos detalles de música sacra. Eso a mí me gusta muchísimo, a mí me agrada mucho la música sacra. Y eso creo que es un toque especial que le dio Rammstein a su nuevo disco. Es como una pequeña cereza en el pastel. Entonces, me agrada. No quiero compararlo con sus antiguos discos, repito. No vale la pena, porque finalmente el tiempo avanza, señores. Los tiempos cambian. Rammstein suena fresco. En mi opinión, suena muy fresco. Cuando les menciono que suena muy equilibrado lo que es los sintetizadores y las guitarras, es porque de repente hay como una confrontación de quién puede sonar más rudo o más sutil, ¿no? Hay un buen equilibrio. Creo que los sintetizadores en este disco tienen un lugar muy privilegiado, suenan bien, crean atmósferas, le dan ese toque industrial que caracteriza mucho a Rammstein.
Ese es algo que los caracteriza mucho, ese toque industrial y sutil de los sintetizadores al momento de crear ese metal industrial, electrónico, como quieran decirle. Les menciono. Me agrada escuchar con atención estos discos porque finalmente, como no soy un fan que tengo una canción definida como la mejor de la banda en toda su trayectoria, ¿no? Puedo escuchar una canción del primer disco y me puede parecer muy buena, y puedo escuchar una canción de este último disco y me puede parecer excelente o igual me puede parecer muy aburrida. Pero bueno, cuando escucha uno el disco de principio a fin, a mi parecer es entretenido. Porque no todo el tiempo es tan duro y duro y duro, no, señores. Hay un momento en el que este disco de Rammstein tiene un equilibrio, empieza a bajar, porque empieza rudo, empieza muy muy rudo. A la mitad, un poquito más adelante del disco, empieza a equilibrarse esa rudeza con lo sutil, con lo suave, con sonidos más limpios, más tranquilos. Es como un colchón para que el oído tenga esa oportunidad de digerir toda esa rudeza con la que empiezan. Y no terminan tan fuerte como empiezan, señores. El disco de Rammstein termina de una manera suave, pero a la vez fuerte. Al final suena un poco el bass. Ese bass a mí me gustó mucho. Es algo que no es tan común escuchar en Rammstein, que hagan este tipo de cosas. Muchas de sus canciones no para nada. Al contrario, les digo que aquí Rammstein siempre se ha caracterizado porque sus guitarras suenen poderosas, desgarradoras, como si te estuvieran agarrando a latigazos en la espalda. Esas guitarras siempre han sido así. Y el equilibrio con los sintetizadores creo que hacen una buena mancuerna. La batería y el bajo en la mayoría del disco son una base sólida, son una base bien estructurada. Saben que tenían que regresar con esos toques clásicos de la banda, con ese sonido que siempre los ha hecho especiales, y sobre todo porque era su regreso con nuevas canciones, con nuevos detalles, nuevos elementos, que les digo, pueden ser sutiles, pero están bien implementados, están bien metidos. Entonces, a mi parecer, Rammstein no falla. Al contrario, les digo que algo muy, muy bonito, así señores, bonito, del disco de Rammstein, es su producción, su sonido es garrafal, señores. Su sonido es bonito. No tengo otra palabra para definirlo, porque realmente suena muy bien, sobre todo en audífonos. Uno siente como las guitarras, esos riffs poderosos, no los hacen en todo el disco, también que quede claro. En todo el disco hay partes donde ya les mencioné, es sutil, baja, porque es necesario a mi parecer. Alguien les ha de haber recomendado, ¿sabes qué? No todo el disco tiene que ser todo el tiempo rudo. Puedes implementar cosas suaves, cosas sutiles, que le pueden llegar a otro público, que tal vez hasta este momento no los digería 100%, no los digería muy bien. Entonces, creo que también es eso. Y les menciono, los tiempos cambian, las personas que escuchan música quieren escuchar cosas frescas, cosas de estos tiempos. Entonces, creo que es un buen momento en el que Rammstein supo adaptarse, se está adaptando muy bien, porque hay cosillas que escucho muy familiares de otras bandas, pero tampoco lo menciono. No quiero decir que se parecen a esta banda, o que esta canción se parece a la de esta banda, o que sus canciones nuevas no son lo mismo porque no suenan al primer disco. Quien quiere escuchar el primer disco puede regresarse el tiempo y poner el primer disco. Siempre van a estar ahí. Si son discos que ya son himnos o son grandes canciones, pueden ponerlos, no hay ningún problema. Pero repito, en esta ocasión, tanto las letras que tienen sus mensajes con un trasfondo,
historias, anécdotas, hasta cosas de amor y cosas un tanto oscuras también en las letras. Entonces uno puede meterse, leer y descifrar lo que tratan de dar a entender. Creo que no es un disco conceptual a 100%. A mi parecer no llegaron a ese punto porque les digo, hay un poco de variantes que no logran ese objetivo de que sea 100% conceptual. Pero a mí me agradó el sonido. Creo que en eso Rammstein tiene un super 10 en la producción, el sonido, en la edición. Es espeluznante escuchar ese sonido de todo bien equilibrado, señores. Eso a mí me gusta mucho del disco de Rammstein. Y ya ustedes pueden definir si les gusta las canciones que son más pesadas, si les agradan más las que tienen un toque más sutil, más suaves y que de repente se disparan. Pero yo pienso que es un disco recomendable para quienes saben que una banda de alguna manera busca un cambio, una ligera evolución, un avance, adaptarse a los nuevos tiempos, porque no todos son los 90s, los 2000, los 80s, no. Se va avanzando, el nuevo público va surgiendo, los pequeños ahora ya son adolescentes que están buscando a dónde meter sus oídos, o que se meta sus oídos de nueva música. Y qué mejor que Rammstein haya regresado con este material, que a mi parecer es un disco bien equilibrado. Yo lo dejo ahí como un disco bien equilibrado de principio a fin, que es entretenido y que puede adaptarse muy bien a estos tiempos sin ningún problema, señores. Déjenme sus comentarios, opiniones, recomendaciones. Díganme qué opinan del nuevo disco de Rammstein. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Hagamos el debate ahí en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Suscríbanse, me ayuda muchísimo. Y les mando un abrazote. Ahí la vemos, señores.